Y justamente con Ángel lo hemos invitado para analizar la delicada situación en Medio Oriente. Es una situación cada vez más complicada, a los ataques terribles que desde mi punto de vista constituyen crímenes de lesa humanidad en contra de refugiados, de escuelas, de campos de refugiados, valga la redundancia, de hospitales, mi infraestructura necesaria, indispensable para la vida de la población, como acueductos, redes eléctricas, etcétera. Pues se suma además la subida de tono, de temperatura, la tensión militar entre Israel e Irán, por ejemplo. Pero dejemos que sea Ángel quien nos dé cuenta. Creo que se perdió la comunicación telefónica, ya enseguida nuestro equipo de producción se recupera la comunicación. Pero mientras tanto les comentamos justamente que este fin de semana recibió una condena mundial el ataque a una escuela en donde se fue justificado por los altos mandos israelíes por como un ataque para asesinar a un dirigente de Hamas, pero en realidad los asesinados fueron solo civiles y era una escuela donde ya he reconocido que estaban personas refugiadas allí. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Esther. ¿Cómo estás tú? ¿Nos escuchas? Perfectamente. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí. Ángel, te pregunto, ¿qué puede pasar en Medio Oriente? Hoy, por cierto, hay un artículo en la página de RT que habla justamente sobre esta escalada de tensión que puede desembocar en una gran guerra. Yo creo que ya esa guerra está en desarrollo. ¿Qué opinas tú? Bueno, fíjate, la guerra como tal está en desarrollo desde el año 48 a esta fecha. Pues ha sido una historia larga de sangre, de fuego y de hostigamiento contra el pueblo palestino de parte de las fuerzas sionistas de Israel y de los gobiernos sionistas que continuadamente han tenido a cargo de dicho gobierno. Pues desde los primeros que llegaron en el año 48 a esta fecha, Netanyahu, que parece es el último más grande asesino que ha visto a la humanidad después de Hitler, y valga la comparación personal con él, no con el pueblo judío ni contra el pueblo israelí, sino contra la fuerza sionista. Hay que hacer la aclaratoria porque hay afectos a la religión judía que todavía no entiende de que eso no es tierra santa, de que eso no representa el judaísmo, sino que es una fuerza de hostigamiento de parte de Occidente, en esa búsqueda perversa que tiene el formato norteamericano de resolver sus crisis a través de guerras de conflagración mundial. Así lo ha hecho históricamente y más recientemente en el siglo pasado con dos guerras donde los Estados Unidos terminaron dominando gran parte del mundo. Entonces, bueno, ahora nos enfrentamos no solo a la búsqueda de líderes de Hamas, que sería el objetivo principal del gobierno de Israel, en el sentido de ir asesinando figuras notables de alto liderazgo de este grupo de resistencia palestina, sino que están invocando la guerra contra todo el mundo arábico-pérsico, pues, porque los ataques han sido contra Irán, contra Siria, contra Líbano y principalmente contra Palestina en su totalidad, no solo con la Franja de Gaza. Ahora se siente más cruda la noticia porque se trata de atacar directamente y con total impunidad a escuelas, hospitales, a centros de refugiados. Estamos hablando de una región que, como tú bien sabes, tiene 350 kilómetros, que es la región de Gaza cuadrado, y la mayoría de los refugiados están al sur, están hacia la región de Rafah, que es frontera con Egipto, y sin embargo ha habido total impunidad de parte, vamos a decir, de los órganos multilaterales en ponerle costo a esta situación. Por ahí se involucra lo político. La cuestión política es que Occidente sigue ejerciendo una gran presión a través de su derecho a veto. Y cuando digo Occidente, estoy hablando de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. En este caso, Estados Unidos, protagonista principal
de conductor de este holocausto. Bueno, hay que señalar que, de acuerdo a las informaciones que han publicado distintos medios de comunicación, esta masacre en la escuela de Alta Bain, que provocó más de un centenar de víctimas civiles, no ha podido justificar. Israel ha dicho, bueno, que atacó esta escuela para eliminar, como tú bien decías, a un líder de Hamas, pero eliminó fue a 100 personas, mujeres, hombres, niños, y el bombardeo fue hecho con explosivos de origen norteamericano. Vi otros artículos al respecto que hablaban de que se lanzaron ahí 6.000 kilos de explosivos. O sea, un ataque tan desproporcionado cuando se habla de población civil, pues no se puede sino calificar de genocidio. Es un genocidio. Nosotros hicimos un evento recientemente en Caracas, convocado por Sergio Rodríguez, nuestro común amigo, y hablaba de un nuevo holocausto, amenaza a la humanidad. No, ya no es una amenaza, es un holocausto completo, el exterminio del pueblo palestino, porque no te creas que son daños colaterales, eso de mujeres y niños. No. Es objetivo de guerra, el principal del gobierno sionista, en matar mujeres y niños, porque su idea es exterminar al pueblo palestino o reducirlo a su mínima expresión, toda vez que su intención es adueñarse del territorio palestino ya per se completamente y atacar a los vecinos que se han comprometido en esta lucha. Estamos hablando de Yemen, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irán, de Irak, de países que se ven afectados directamente, porque esta es una guerra contra el mundo arábico-pérsico. Y es la búsqueda de Norteamérica. No olvidemos que el objetivo final de la conflagración mundial es buscar, y valga el término, resetear su precaria economía, su crisis cíclica que hace con mucha frecuencia, resetearla a través de una guerra para reposicionarse en un mundo que va cambiando a velocidad acelerada en cuanto a la nueva conformación de lo que aspiramos algún día se conquiste, que es el nuevo orden internacional, expresado en la multipolaridad y el respeto a la autodeterminación. Entonces, bueno, esto es un tema que ya va más allá de lo particular de este grotesco acto criminal de parte de Netanyahu, e invoca a todas las naciones del planeta para que manifiesten su repudio a un acto tan detestable como este que estamos presenciando ahora, y que no es este último, sino que son todos los demás actos del año 48 a esta fecha. Pues ya son creo que llega el millón de víctimas por parte de Israel propinado a este pueblo, que lo único que ha hecho Palestina es ocupar un territorio que históricamente le ha pertenecido. ¿Qué puede pasar? Porque no parece haber ninguna evidencia de que el Estado israelí, el actual gobierno, vaya a minimizar o a disminuir sus ataques militares. Tampoco hay ninguna evidencia de que se pueda alcanzar un acuerdo. Y también hemos escuchado declaraciones de voceros de Hamas y de Hezbollah, porque acordémonos que también hay ataques desde Israel hacia territorio del Líbano. Han dicho que, por supuesto, no cesarán en su defensa del territorio palestino y de sus propias vidas, puesto que es el precio que han puesto los israelíes a la cabeza de todos los integrantes de estas organizaciones. Bueno, lo que va a pasar es que se van a reacomodar fuerzas seguramente dentro del mundo arábico-pérsico. Digo arábico-pérsico porque Irán es un actor muy importante en esta lucha. Me imagino que los combatientes del Quds, más Hezbollah, más los grupos, vamos a decir, de defensa que tienen, que están en Siria, más algunas fuerzas multinacionales, han hecho lo posible por evitar una conflagración que vaya más allá de los límites de una pelea local. Sin embargo, bueno, la provocación de Israel, que más allá de una provocación, los actos criminales del gobierno sionista, pues van a ir escalando el conflicto hasta llevarlo al punto donde lo quiere llevar Occidente, que es ya montar un escenario
bélico que invoque a las naciones y que divida el mundo nuevamente en aquello occidente y oriente. Recuerda de cuando cuando existía el muro de Berlín, pues volver otra vez a la guerra dicotómica y a la visión aquella de que los del lado de allá son muy malos y nosotros somos muy buenos y luchamos por la libertad. Es la tesis del Superman, a luchar por la justicia que le convenga a los norteamericanos en este caso. Por otra parte, hay que seguir invocando, seguir luchando con los preceptos de lo que nosotros llamamos la paz activa y comprometida, en la denuncia y en la búsqueda de que algún día, en algún momento, en la Organización de Naciones Unidas hay un pronunciamiento serio. Creo que esto involucra a toda la humanidad, porque una muerte es mucho, pero ya estamos hablando de cientos de miles de muertos que históricamente han caído, y recientemente ya nos acercamos a los 60.000 muertos y desaparecidos, porque hay que sumar también a los mal llamados desaparecidos, que son víctimas también, lo que no han conseguido tal vez el cadáver. Estamos hablando entonces de un holocausto que está sucediendo sin allí, contar las graves situaciones humanitarias en las que está el pueblo palestino, porque hay que recordar que han sido blancos preferentes del ejército israelí, escuelas, hospitales, infraestructura de agua potable y electricidad, además de las restricciones para que ingresen a la franja de Gaza ayuda humanitaria. Mira, lo más criminal de todo es que van en contra de mujeres y niños, como te dije anteriormente, y hombres desarmados, y esto aterroriza a la población. Pero mira, el pueblo palestino, yo tuve la fortuna de estar por esas tierras, te puedo decir que ese pueblo no va a abandonar sus tierras, no va a abandonar su deseo de tener nación, de tener patria, de tener territorio, de tener un Estado constituido. La única solución viable en este momento sería la intervención inmediata de las fuerzas de la ONU para crear una franja de protección entre ambas naciones y darle un parado a esa guerra, tal cual como se vive en Chipre, donde hubo una invasión de parte del gobierno turco en una época, en el año 74, y quedó pues que una zona de amortiguamiento ahí, que lo llaman Bas Basson, que es una zona que la cubre la ONU, y ha llegado a la paz allí. Aquí la única paz posible es que la humanidad se aboque a construirla, a hacerla realidad, a construir esos dos estados prometidos en Ahora, pero ¿puede avanzar alguna propuesta en Naciones Unidas si Estados Unidos siempre va a ejercer su derecho a veto sobre todo de las resoluciones que ataquen de alguna manera a su aliado Israel? Justamente porque la ONU y los órganos multilaterales están hechos al servicio de los Estados Unidos, tal cual la OEA o cualquiera de estos órganos multilaterales que controla, y que, bueno, que lamentablemente si seguimos por este camino, entonces será por la vía de la fuerza, porque aquella tesis de Clausewitz de que la guerra es la política por otros medios, bueno, habrá que entonces invocar fuerzas aliadas por la paz que vayan a este territorio a imponer la paz por la vía más cruenta, que es la vía de la guerra y la confrontación, y esto le daría un servicio a Occidente que está esperando esa reacción. Lo mismo hicieron con la guerra injusta, la guerra de la OTAN a través de Ucrania contra Rusia. ¿Dónde ha parado esa guerra? Bueno, Rusia ha podido contenerlo, pero estamos hablando de un país una nación, más que un país, que es Palestina, una nación de hombres y mujeres que comparativamente hablando están muy por debajo desde el punto de vista armamentístico, aunque tengan una moral extremadamente alta y comprometida con su liberación del Estado sionista. Ahora hay que recordar también la situación y aprovecho también para comentarle a nuestros usuarios que estamos conversando con Ángel Tortolero, analista internacional, docente universitario, fue embajador de Venezuela ante el Estado de Israel. Quisiera analizar un poco la situación de otros países de la región que tienen conflictos armados, quizás de menos intensidad, pero los tiene. Es el caso de Yemen, Libia. Bueno, el Líbano sigue en una guerra permanente, unos momentos más intensos, otros menos. Siria, que también está tratando de reconstruirse, aunque todavía hay extensas zonas de su territorio controladas por grupos bajo la égida de Estados Unidos. Irak, donde incluso la resistencia iraquí ha dicho que apoyará un ataque masivo contra Israel si sigue atacando otros territorios.
Es decir, la situación luce compleja, Ángel. Sí, ¿no? Y más allá de la frontera del mundo radicopértico está el posicionamiento internacional de Rusia, de Turquía, de China, modestamente de América Latina, el apoyo, vamos a decir, no militar, sino político que hemos tenido como vocero, pues gracias al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que invoca la paz en todos sus actos y también se ha restiado pues con esta idea de conquistar la paz a cualquier costo en ese territorio porque afecta a la humanidad entera. Todos pensarán de que eso está muy lejos, que Israel queda muy lejos de acá. No, cualquier cosa que pase en eso que el Oriente Próximo, en el Asia Occidental o en el Medio Oriente, como lo quieran llamar, afecta a la economía mundial porque estamos hablando de la zona productora de petróleo más importante que tiene el planeta. Y aparte de eso, estamos también viendo que es una forma de distraer la atención sobre los grandes temas que tiene la humanidad. Entonces, bueno, esto nos llama a todos los seres humanos, repito, a hacer una reflexión profunda y a manifestarnos en contra de este acto, de estos actos criminales y pararlo. Hay quien dice, bueno, usted es injusto cuando hace el análisis, no habla de los muertos israelíes. Bueno, por favor, estamos hablando de un ejército, el mejor dotado y el mejor preparado, si se quiere, de esa zona, que está luchando contra grupos de resistencia cuyo armamento y aprestos operacionales están muy por debajo, aunque han sido muy efectivos en la defensa de un territorio. El caso de Hezbollah, cuando corrió Israel al sur del río Litán, en la frontera sur del Líbano, o la resistencia que ha tenido el gobierno de Bashar al-Assad frente a los grupos paramilitares, vamos a llamarlo así, y grupos extremistas, terroristas, que mantienen a los Estados Unidos en la zona para mantener el clima de conflicto, o la reconstrucción de Irak para aquellos que les gustan las invasiones norteamericanas. Ay, que vengan los marines y nos hablen. Bueno, Irak fue salvada por los marines. Irak es inviable, Irak es un estado también que viene Bueno, el luchando por caso su de reconstrucción. Libia O también. de Libia, que la devastaron en 2 semanas, la devastaron completamente. De Libia no queda nada, nada, absoluta. Usted puede estar en contra de Gaddafi o no haberle gustado el gobierno de Gaddafi, pero la muerte de civiles y de niños y de mujeres y la anarquía que hoy reina en Libia es espantosa. Pues no se puede hablar de una nación libia, no se puede hablar de un país libio. El desastre que ocasionaron en Egipto con la salida de Mubarak, entonces bueno, tiene gobiernos un poco más proclives ahora a los Estados Unidos. Y si vamos a contar la historia completa, entonces vamos a ver que todo el Magreb, desde Marruecos hasta Egipto, está en conflicto y ahí hay unos casos catastróficos también, que poco se habla, que es la República Árabe de Saharaui, que lucha contra el Reino de Marruecos. Entonces, bueno, es una situación de conflicto allí que la única solución que tiene es la construcción de un orden internacional que esté presto y dispuesto a lograr los equilibrios necesarios, y eso pasa por derrotar a los Estados Unidos en términos diplomáticos y denunciarlo como el mayor genocida del mundo, porque quien dirige la orquesta son los Estados Unidos de Norteamérica. Todos los gobiernos norteamericanos, sean de un lado sean de otro, es la política exterior de Estados Unidos la que está imponiendo las guerras en el mundo, el hambre, el atraso y todas las consecuencias que tenemos por su política, por su manera de hacer política. Un imperio que está muriendo, un imperio que se siente débil frente al surgimiento de una nueva economía para el mundo y unos nuevos equilibrios que van naciendo, digamos, de abajo hacia arriba, con la construcción de este mundo multipolar que nos va a costar muchísimo esfuerzo lograrlo para bien de la humanidad. Pero no es solo Palestina, es el destino de la humanidad que nos estamos jugando en este siglo XXI con esta guerra, con la que están planteando, la que han planteado contra Rusia y con otros focos menores, pero no de menor importancia. Nosotros mismos estamos metidos dentro de esa lógica belicista mundial de Occidente, de Estados Unidos contra la humanidad, cuando nos intenta incentivar también un conflicto con Guyana por un territorio que nos pertenece. O sea, cuando uno ve el mapa completo, va viendo cómo hay focos de conflicto que son dirigidos orgánicamente para evitar a toda costa que el mundo construya un nuevo sistema internacional por el cual podamos vivir todos y convivir todos en la paz necesaria que necesitamos para seguir existiendo como especie. Te agradezco mucho, Ángel, que nos hayas acompañado hoy. Siempre bienvenido.
Muchísimas gracias a ti, Esther, siempre a la orden. Un abrazo. Era Ángel Tortolero, analista internacional, profesor universitario, fue embajador de Venezuela ante el Estado de Israel. Y a esta hora revisamos otras noticias internacionales de interés. Entre ellas está el hecho de que publica Euronews 9 denuncias por violar la protección de datos de usuarios europeos han sido incoadas contra Elon Musk. Las quejas llegan menos de una semana después de que las autoridades irlandesas presentaran una demanda legal similar contra Musk por un cambio en la configuración de datos de X. Una organización sin fines de lucro austríaca ha presentado estas 9 denuncias contra la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk por infringir las normas de datos de privacidad de la Unión Europea. En julio, los usuarios de X notaron que se había cambiado una configuración de datos que para que las publicaciones públicas pudieran usarse para entrenar a Grok, la respuesta de Musk a OpenAI. El Centro Europeo de Derechos Digitales alega que X realizó el cambio de forma ilegal para recopilar los datos de más de 60 millones de usuarios de X en la Unión Europea. La denuncia indica que X había infringido por lo menos 16 artículos de esta normativa europea para la protección de la privacidad. Esta organización ha presentado denuncias en Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, España y Polonia bajo este reglamento general de protección de datos.